Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 21 de mayo de 2017, en el momento de comenzar los minutos que cada 7 días dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de España y del mundo. Es el informativo Iglesia Noticia, hoy con el programa 1516 que hacemos con Óscar Gómez en el control de sonido y con Amparo Loatre en la producción. Lo primero, nuestros titulares. La Iglesia española celebra hoy la Pascua del Enfermo con un mensaje a la sociedad sobre la necesidad de prevenir la enfermedad y cuidar nuestra salud y el entorno natural. El cardenal Blázquez apela al espíritu de la transición para superar desde el diálogo y la unión la corrupción social y política que gangrena la confianza de los ciudadanos. El Papa Francisco recibió el viernes en audiencia a la cúpula de la Conferencia Episcopal Española. También ha recibido a los afectados por la enfermedad de Huntington. El obispo de Bangasú, el cordobés Juan José Aguirre, ha hecho de escudo humano para proteger a cientos de musulmanes de los ataques de la guerrilla en la República Centroafricana. Los obispos del sur de España han analizado en Córdoba la situación de los jóvenes y la pastoral vocacional. En Murcia se ha celebrado un congreso internacional de Mariología y en Valencia se ha presentado la nueva cátedra Tomás Moro de Estudios Sociales y Políticos. El Instituto Religioso Jesu Comunio abrirá su primera fundación en el antiguo monasterio de las Salesas de Godella. Y la Iglesia de Venezuela convoca para hoy una jornada de oración, pide el cese de la represión y que se cumpla la Constitución. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En este sexto domingo de Pascua, la Iglesia española celebra la Pascua del Enfermo con un recuerdo a la invitación del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si para cuidar y trabajar en la prevención de las enfermedades, estando atentos a los riesgos del entorno natural que pueda causarlas y promoviendo acciones o actitudes que puedan mejorar la salud personal y comunitaria. El lema elegido este año, Salud para ti, salud para tu casa, resalta que la salud no es algo que nos cae del cielo, sino una realidad en la que tenemos mucho que decir y qué hacer, porque en nuestro entorno hay situaciones que favorecen las enfermedades como los desastres ecológicos, la contaminación atmosférica o el uso de sustancias tóxicas. Jesús Martínez Carracedo es el responsable de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal. Primero, la unidad con el Papa desde la clave de Laudato Si, pensando que el Papa nos hace una alerta sobre las consecuencias para la salud de la degradación del medio ambiente o de las agresiones al medio ambiente. Por eso aquí en España, que tenemos algunos casos como el Prestige, conocidos u otros, o en Madrid ahora mismo, pues las alertas de contaminación, todo eso tiene unos efectos sobre la salud. Todo eso nos llama, como dice el Papa, estando todo conectado, a que trabajemos por la prevención. ¿Es esta Pascua del Enfermo una ocasión más para trabajar y custodiar a las personas desde el cuidado de la casa común de nuestro planeta? O la mejor cura es aquella que no hay que realizar. Por lo tanto, evitar enfermedades, promover salud, es también cuidar a los enfermos, es provocar que no haya enfermos. Y en un mundo donde Dios Padre nos lo ha dado, en un mundo armonioso, ideal para que vivan las personas, nosotros en algún sentido lo estamos degradando muchas veces. Por eso nos invita los obispos a ser custodios de esos dones de Dios, no solo para cuidar la naturaleza, sino porque también eso es custodiar a las personas, es cuidar que las personas no sufran. Y una de las claves de la Iglesia tiene que ser poner a las personas en el centro de nuestras preocupaciones, sobre todo de la preocupación de que no sufran. El cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, ha apelado al espíritu de la transición para superar desde la unión y el diálogo común la corrupción social y política. COPE Valladolid, Laura Ríos. La corrupción centra la carta pastoral del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, quien ha apelado a una urgente regeneración democrática y ética para combatirla. Para el cardenal y arzobispo de Valladolid, la corrupción es ya hoy la gangrena de la confianza de los ciudadanos y de la sociedad, y por eso combina a robustecer la dimensión ética en la vida social. Una sociedad digna del hombre requiere el fundamento y la compañía de la moral, ha enfatizado. Más allá de la necesidad de una legislación adecuada para erradicar la corruptela, el presidente de la Conferencia Episcopal ha apelado como complemento a la formación moral de la conciencia. La corrupción es bochorno para los causantes y provoca irritación en todos. Este argumento de la carta pastoral del cardenal arzobispo de Valladolid ha sido protagonista de numerosas intervenciones ante los medios de comunicación. Recientemente había señalado que el servicio de la política es necesario, pero debe ser real y no el fin para obtener beneficios personales.
el servicio que la política hace a la sociedad. Este servicio lo necesitamos, pero que sea un servicio real, no una especie como de fundamento para engordarnos unos a otros. La carta pastoral que firma el presidente de la Conferencia Episcopal diferencia entre la equivocación personal propia de la condición humana y la contaminación de la vida común con la mentira, el orgullo y la apropiación indebida de lo que pertenece a otras personas y al bien común de la sociedad. También recuerda que, como dice el Evangelio, no hay cosa secreta que no se termine conociendo. Por eso insiste en que el que vive moralmente en conciencia ante Dios y ante los hombres no está inquieto por el temor. Es libre, puede mirar al futuro sin las sombras que proyecta la actuación indebida. Esta semana se ha celebrado en Córdoba una nueva asamblea de los obispos del sur de España que han abordado, entre otros temas, la situación de los jóvenes y la pastoral vocacional. COPE Córdoba, Natividad Gavira. La Asamblea de Obispos del Sur de España, reunida en Córdoba, aprobó las cuentas de Cáritas Andalucía del pasado año. Son cuentas que han permitido la coordinación de proyectos de las diferentes Cáritas diocesanas en la tarea de llevar a la sociedad el compromiso de la Iglesia con los más necesitados. Además, en el marco de la Asamblea de Obispos del Sur se ha celebrado el 12º Encuentro Regional de los Obispos y los Superiores Mayores de los Institutos de Vida Consagrada con casas en Andalucía, que en esta ocasión ha versado sobre el tema de los jóvenes y la vocación en el horizonte de la próxima Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos. El encuentro ha contado con la presentación de 2 ponencias sobre los jóvenes y la vocación. Por otro lado, Ginés García, como obispo encargado de los medios de comunicación en la Asamblea, ha informado a los obispos de su presencia y participación en la primera plenaria de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, que se ha celebrado del 3 al 5 de mayo en el Vaticano. Con la presencia de una imagen de la Virgen Peregrina de Fátima y una mirada especial de recuerdo al centenario de las apariciones, esta semana se ha celebrado en Murcia un Congreso Mariológico Internacional. Nos informa Paula Pascual. Bajo el título María, Madre de Misericordia, la Universidad Católica de Murcia ha celebrado el Congreso Internacional de Mariología. Todo con la presencia de la Virgen Peregrina de Fátima en la universidad y la participación de importantes autoridades religiosas. Así lo ha destacado el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza. Es un acontecimiento tener un Congreso Mundial de Mariología. Nos acompaña también el presidente de la Academia Pontificia de Mariología Internacional, Stefano Zecchi, y luego tenemos al obispo de Leiria, que fue el que movió todo el tema de la canonización y beatificación de los pastorcitos y sobre todo la presencia de la Virgen Peregrina de Fátima aquí, que es un regalo para todos los murcianos. Yo creo que mucha gente ya se está beneficiando de la presencia de la Virgen Peregrina con nosotros. El cardenal Antonio María Rouco Varela ha asegurado que es alentador que una universidad analice la vida de la Virgen. Ya quisiera uno que la imitasen otras universidades católicas, De las demás pues no se puede esperar algo así. De todos modos, María es materia y objeto de una ciencia que se llama Mariología. No es un discurso sobre ella en el que hay que sea puramente piadoso, sentimental, sino que es un discurso con rigor intelectual, que tiene una base científica. La Virgen Peregrina de Fátima no solo ha estado en la Universidad Católica de Murcia, también ha salido 2 veces en procesión por las calles de Murcia y de Cartagena, acompañada por centenares de fieles. Descubrir la importancia de la pedagogía de la belleza en el camino vocacional ha sido uno de los objetivos del encuentro de delegados diocesanos de pastoral vocacional que a mediodía de ayer finalizó en Madrid. El secretario de dicha comisión de seminarios y universidades es Sergio Requena. Bueno, hemos disfrutado estos últimos días de un encuentro nacional de delegados de pastoral vocacional, cerca de 40 participantes de toda España, en el que hemos reflexionado a partir del tema de llamados a la belleza, una pedagogía vocacional. Hemos ido de la mano en esta reflexión del religioso italiano Amedeo Cencini, quien nos ha ido mostrando a través de su reflexión pues la belleza del seguimiento del Señor a través de la vocación de especial consagración a la vida religiosa o al sacerdocio. También hemos podido conocer pues algunas de las experiencias vividas durante este curso. Hemos participado en el congreso que tuvo lugar en Roma en el pasado mes de octubre, sobre pastoral vocacional, otro que tuvo lugar en Barcelona sobre el acompañamiento espiritual de los jóvenes, y también en una conferencia que tuvo lugar en Florencia en el mes de abril sobre formación.
El padre Antonio España ha sido nombrado nuevo provincial de los jesuitas en nuestro país por el padre general Arturo Sosa, cargo del que tomará posesión el próximo 8 de julio. Sucede a Francisco José Ruiz Pérez, quien ejerce de provincial desde junio de 2014, fecha en la que las 5 provincias existentes en España se integraron en una única estructura de gobierno. Antonio José España nació hace 50 años en Madrid y es en la actualidad el director del madrileño Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Nos vamos ahora hasta Valencia, donde se ha celebrado una nueva edición de las Conversaciones Canónicas de la Universidad Católica, que se han centrado en esta ocasión en el centenario del primer Código de Derecho Canónico. También en Valencia se ha presentado la nueva Cátedra Tomás Moro de Estudios Sociales y Políticos, que ha sido creada por el cardenal Cañizares para el estudio y la formación en valores con sentido humanista. Nos lo cuenta desde COPE Valencia Luis Agudo. La nueva Cátedra Santo Tomás Moro de Estudios Sociales y Políticos ha sido creada por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en la Universidad Católica, de la que él es gran canciller. Ha encargado su dirección al exministro Jaime Mayor Oreja y también participa Adolfo Suárez Illana, con los que presentaba el cardenal este pasado miércoles esta Cátedra Santo Tomás Moro, que pretende sobre todo fomentar el estudio y la formación en valores ante la crisis actual. Queremos realmente llevar adelante un pensamiento que renueve y regenere nuestra sociedad. Y no tenemos ninguna pretensión de ningún poder, sino simplemente la pretensión de un servicio para generar pensamiento ante la quiebra antropológica que genera una quiebra moral y una crisis realmente muy grave en estos momentos. Previamente a la presentación de la cátedra tenía lugar la primera reunión plenaria de su comité científico, que está integrado por más de 35 catedráticos de diferentes universidades y expertos en varios ámbitos del conocimiento. Las entidades promotoras de Iglesia por el Trabajo Decente solicitan adhesiones a la declaración en la que piden tomar conciencia de que el desempleo, el trabajo precario, la desigualdad en el acceso a un trabajo decente y la limitación al ejercicio de los derechos humanos que esto supone son un atentado a la dignidad humana, al tiempo que animan a sumarse a la exigencia de trabajo decente que no es ajena a la Iglesia. Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos, la Hermandad Obrera de Acción Católica, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica y la Juventud Obrera Cristiana renuevan su compromiso de favorecer dinámicas de sensibilización, visibilización y denuncia sobre una cuestión central en la sociedad y esencial para la vida de millones de personas, el trabajo humano, y anunciar también el concepto de trabajo decente hacia el interior de nuestras organizaciones, hacia la Iglesia en general y hacia la sociedad. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Que es tiempo de juego. Partidazo a la vista. Algo más. ¡Ahí está lo bonito del fútbol! Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos. Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo. Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. ¿Qué ocurrió realmente en las apariciones de Fátima? ¿Se ha desvelado el secreto? ¿Qué es Fátima hoy? En el centenario de las apariciones, Ediciones Palabra publica 100 años de luz, un libro con respuestas escrito por Darío Chimeno y José María Navalpotro de Mundo Cristiano. Ya disponible en palabra.es o en tu librería habitual. 100 años de luz. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia nos detenemos en la actualidad internacional, en primer lugar en el Vaticano, donde el Papa Francisco recibió el viernes en audiencia privada al presidente, vicepresidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que a continuación se entrevistaron también con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Fue una conversación muy cordial en la que el Papa les recordó que pueden contar con él, que les apoya y está a su lado. También demostró que está muy informado de todo lo que sucede en España. La nueva presidencia de la Conferencia Episcopal pudo transmitir al Papa la comunión interna y eclesial que existe en toda la organización y su profunda sintonía con el pontífice. A lo largo de los 40 minutos que ha durado el encuentro, le pusieron al corriente de las iniciativas de la propia Conferencia Episcopal en cuestiones como las traducciones litúrgicas. No faltaron reflexiones sobre la situación nacional e internacional. El cardenal Ricardo Blázquez ha podido confirmar que Francisco está al tanto de todo lo que acontece en España, tanto en el terreno político, social o religioso, y comparte las inquietudes de los obispos españoles. Llevamos desde mucho tiempo, desde que se tuvieron las elecciones generales de final del año 2015,
en que el resultado de las elecciones creó un mapa político muy distinto y estamos en esta situación. De hecho, bastantes meses tuvimos un gobierno en funciones que a todos nosotros nos afecta. Nosotros lo que deseamos es que se clarifique definitivamente el horizonte y todos podamos trabajar unidos de cara al futuro. Francisco también está atento a los proyectos de nueva evangelización que tiene en marcha la Conferencia Episcopal y les ha animado a fomentar en nuestro país la piedad popular y a no olvidar el papel que tienen los abuelos en las familias. Previamente pudieron conversar con el secretario de Estado Pietro Parolin, quien les transmitió su preocupación por la educación, un aspecto subrayado por el secretario de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo. Ha hablado de mantener y implicar a los padres en la defensa de sus derechos, en la educación de sus hijos, que trabajemos mucho, o sea, que estén los obispos en la defensa de estos derechos, pero que la implicación de los padres, porque es un derecho originario suyo, sobre todo ahora en el pacto educativo, y animarnos pues a proseguir en las relaciones Iglesia-Estado, en la independencia y en la colaboración. Aunque todavía habrá que esperar para su esperado viaje a España y no ha sido un asunto sobre el que se haya hablado en la reunión, el cardenal Ricardo Blázquez asegura que el Papa sabe que siempre tiene las puertas abiertas. Recordamos también, Eva, los principales datos del último informe de la Autoridad Financiera Vaticana, según el cual disminuyen las operaciones sospechosas y aumenta la cooperación internacional. Sí, son buenas noticias para las cuentas vaticanas. Un balance positivo presentado esta misma semana por la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede, en línea con el deseo mantenido durante los últimos años de mejorar la transparencia fiscal. Según estos datos, los movimientos financieros sospechosos detectados en las instituciones vaticanas han caído a menos de la mitad en un año. De todas las formas, el número de estos avisos es aún más alto que en años anteriores a 2015, lo que, según los responsables, indica que existe una supervisión cada vez más efectiva. Según señaló el director de esta entidad, Tommaso Di Russa, en los últimos meses también se ha producido un incremento significativo de la cooperación internacional entre el Vaticano y sus contrapartes extranjeras a la hora de rastrear las actividades financieras ilícitas. C'è stata una flessione rispetto all'anno precedente. Se ha detectado una inflexión de las cifras aportadas respecto al año precedente. Asimismo, las transferencias bancarias realizadas desde el Vaticano hacia el extranjero se han reducido de manera constante. Esto significa que el sistema de señalizaciones es progresivamente más eficiente. Del total de las 207 señalizaciones sospechosas en 2016, la Fiscalía del Vaticano abrió diligencias y emprendió investigaciones en 22 casos que podrían estar relacionados con operaciones de blanqueo de capitales. Para conseguir esta transparencia, las autoridades vaticanas no han dudado en cerrar aquellas cuentas bancarias que no cumplen con el estándar de seguridad exigido por la legislación de la Santa Sede. Y recordamos también una especial audiencia del Papa en esta semana, la que ha concedido a los familiares y afectados por la enfermedad de Huntington. Fue una de las audiencias más emotivas que han tenido lugar en el aula Pablo VI, puesto que el propio Francisco quedó conmovido ante la presencia de tantos enfermos en las primeras filas que apenas podían contener los movimientos convulsivos que origina el mal del Huntington, una enfermedad genética incurable que poco a poco va deteriorando el cerebro y el sistema nervioso. Popularmente se la conoce como el baile de San Vito y por este motivo muchas de estas personas han escondido durante años su enfermedad como una vergüenza o una maldición. El lugar donde se concentran más casos es Sudamérica. Zoe Cruz ha presentado al Papa a su madre en silla de ruedas por la enfermedad y le ha contado que a ella misma tan solo le quedan 8 años de vida normal antes de que el mal se active en su cuerpo. Hemos estado ocultos, aislados al mundo, y queremos que el mundo nos vea y entienda que nosotros estamos necesitados y existimos porque siempre estamos aislados. No queremos más discriminaciones y queremos cura para los enfermos. El Papa les dedicó palabras llenas de afecto y de comprensión. Animó a los enfermos y a sus familiares a no desanimarse y a no dejarse vencer por la soledad y el sufrimiento, porque para Jesús, aseguraba, la enfermedad nunca ha sido obstáculo para acercarse al hombre, sino todo lo contrario. La fragilità non è un male. Nessuno di voi si senta mai solo. Nessuno si senta un peso. Non cedere alla tentazione del senso di vergogna e di colpa.
También pidió más investigación para encontrar soluciones a enfermedades degenerativas como el Huntington, pero fue muy claro a la hora de advertir que no se pueden seguir líneas de investigación que destruyan los embriones humanos. Sabemos que ninguna finalidad, aunque sea noble en sí misma, como que sea útil para la ciencia, para otros seres humanos o para la sociedad, puede justificar la destrucción de embriones humanos. Al finalizar la audiencia, el Papa abrazó literalmente uno por uno a todos los enfermos. Entre ellos estaba Dilia. Su marido, el portador, murió de la enfermedad y además se la transmitió a todos y a cada uno de sus 9 hijos, de los cuales 4 ya han fallecido. Francisco también se detuvo ante 3 hermanos llegados de Venezuela, todos ellos enfermos y despreciados en su pueblo por la enfermedad. Ha sido la primera vez que un líder mundial se ocupa de estos enfermos, que aunque sean una minoría, cuentan ya con el apoyo del Papa para que ninguno de ellos se sienta excluido o abandonado. Gracias, Eva. Sobre las declaraciones del Papa, su regreso del viaje a Fátima, acerca de las supuestas apariciones de la Virgen en Medjugorje, es el momento en Iglesia Noticia para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. A algunos les han sorprendido las últimas declaraciones del Papa Francisco sobre Medjugorje, el popular santuario mariano de la Bosnia-Herzegovina, al regreso de su iluminadora visita a Fátima. Bergoglio, sin embargo, no ha dicho al respecto nada nuevo. En junio del 2015, volviendo a Roma desde Sarajevo, ya abordó el problema en términos casi idénticos. De las respuestas que dio la semana pasada, entresaco 2 afirmaciones fundamentales. La más importante, en mi opinión, es la siguiente: todas las apariciones o presuntas apariciones pertenecen a la esfera privada, no son parte del magisterio público ordinario de la Iglesia. En otras palabras, no son materia de fe y se puede creer o no creer en ellas. En segundo lugar, Bergoglio afirmó: yo personalmente prefiero a la Virgen Madre, nuestra Madre, y no a la Virgen jefe de una estación telegráfica que todos los días envía un mensaje a tal hora. Esta no es la Madre de Jesús y estas presuntas apariciones no tienen tanto valor. Y esto lo digo como una opinión personal. Es decir, no se pronuncia por ahora sobre la verdad o falsedad de las apariciones de Medjugorje. Sobre estas, Benedicto XVI encargó al cardenal Camilo Ruini un informe. En él se manifestaban dudas sobre las primeras apariciones de la Virgen en 1981 a 7 videntes. Las que siguen todavía hoy parecen carentes de todo fundamento de verdad. Pero hay un hecho. En Medjugorje, como en Lourdes o en Fátima, mucha gente que visita estos santuarios se convierte o cambia de vida. Es un hecho espiritual y pastoral que nadie puede negar, asegura el Papa, y por eso ha nombrado un visitador apostólico para que examine el fenómeno y, en consecuencia de sus conclusiones, él se pronunciará al respecto. Francisco se sitúa en perfecta línea de continuidad con sus predecesores, más en concreto con Benedicto XVI, que refiriéndose a Fátima dijo: en Cristo Dios ya dijo todo y por lo tanto la revelación concluyó con la realización del misterio de Cristo, que ha encontrado su expresión en el Nuevo Testamento. Lo que no es en todo caso de recibo es que se utilicen estas apariciones para anunciar catástrofes o para denigrar el magisterio del Papa o de los obispos. Los obispos de Venezuela consideran que la convocatoria de una asamblea constituyente por el presidente Maduro atenta contra el orden democrático, al tiempo que piden el cese de la represión tras la asamblea plenaria extraordinaria celebrada esta semana. Nos amplía esta información Arturo Lezcano. La solución a la crisis en Venezuela pasa por convocar elecciones, así lo cree la Conferencia Episcopal del país caribeño, en su exhortación pastoral publicada tras la asamblea extraordinaria convocada para analizar la crisis. Los obispos le dan al pueblo la importancia primordial para la democracia. Ante la crisis, los obispos aseguran que el pueblo puede y debe seguir manifestándose libremente y en paz. Escuchamos al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón. En esta guerra social que tenemos en Venezuela, creemos que son capaces de encontrarse, pero siempre, como dije, de un partir, de un presupuesto que ya está señalado para que no se convierta el diálogo en una simple conversación de compadres, como lo hemos dicho también otra vez.
Los obispos demandaron también al gobierno que reconozca y acepte los 4 puntos propuestos por el Vaticano el pasado año. Estos son: apertura de un canal humanitario, liberación de los presos políticos, pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional y vía electoral para saldar las diferencias. También han pedido a los miembros de las fuerzas del orden que preponderen la paz y no la represión, y apelan a la conciencia de los agentes y también de sus jefes. Finalmente, invitan a todas las comunidades cristianas de Venezuela a una gran jornada de oración, ayuno y solidaridad por la paz del país caribeño. Y nos vamos un domingo más al continente asiático y concretamente hasta China, que se prepara para celebrar la fiesta de la Virgen de Sheshan el próximo miércoles, fiesta instituida por el Papa Benedicto XVI como jornada de oración por la Iglesia de aquel país. Corresponsal Pablo Díez. Este miércoles se celebra el Día de la Virgen de Sheshan en China, que el Papa Benedicto XVI declaró en 2007 como una jornada de oración por la Iglesia Católica de este país. A pesar del control del autoritario régimen de Pekín sobre la religión, miles de fieles peregrinan este día a la Basílica de Sheshan en Shanghái, que data del siglo XIX. Como las autoridades chinas controlan a este credo a través de la Asociación Católica Patriótica, las peregrinaciones a Sheshan son estrechamente vigiladas por la policía y sirven para comprobar el estado de las relaciones entre Pekín y el Vaticano. Aunque el régimen chino no tiene lazos diplomáticos con la Santa Sede, ambas partes están negociando un reconocimiento mutuo que sería histórico. Para ello, deben ponerse de acuerdo sobre la consagración de obispos y Pekín ha de acabar con la persecución de la Iglesia clandestina, que permanece leal al Papa. El más claro ejemplo es el obispo de Shanghái, Tadeo Madaching, confinado en el seminario de Sheshan desde su ordenación en 2012. El miércoles, los católicos de todo el mundo rezarán a la Virgen de Sheshan por su libertad y por el fin de la persecución religiosa en China. Una noticia más que nos llega desde Valencia, porque el Instituto Religioso Jesu Comunio ha anunciado la fundación de su primera comunidad fuera de Burgos. El lugar escogido es el antiguo monasterio de las religiosas salesas de la localidad de Godella. Allí se desplazarán próximamente medio centenar de religiosas tras acometer algunas obras de mejora tanto para adaptarse a los nuevos tiempos como a la legislación vigente. Jesu Comunio es un instituto religioso femenino de derecho pontificio formado actualmente por 206 jóvenes religiosas dedicadas a la oración y el apostolado, con 2 comunidades en las localidades burgalesas de Lerma y La Aguilera. Y en la fiesta del patrono de Madrid, San Isidro, el arzobispo, el cardenal Carlos Osoro, invitó a los fieles a poner en práctica una cultura del encuentro que responda a las aspiraciones más humanas en esta época de grandes cambios, generando las necesarias transformaciones en el mundo de la ética y de los valores. Trabajar por la cultura del encuentro. Es necesario que nos encontremos y para encontrarnos tenemos que tener algún punto que nos invite a mirar al otro como hermano. Trabajar por la comunión también vivida en las diferencias legítimas y trabajar especialmente por el ser humano y el futuro de una sociedad que tiene que tener salidas y no centrarse y cerrarse solamente en los intereses de cada uno. El Estado invertirá más de 600.000 euros en restaurar las cubiertas de la Catedral de Jaén. Nos lo cuenta desde COPE Jaén Antonio Agudo. El estado de la techumbre del aseo jienense genera unanimidad. Lo hace desde hace años. Es necesario reparar las filtraciones y goteras para evitar que el agua siga dañando al templo renacentista. Está previsto que para agosto del año que viene puedan comenzar las obras de reparación de 2 naves con una inversión de 600.000 euros. El obispo de Jaén, Monseñor Amadeo Rodríguez, daba la bienvenida al proyecto y espera que tenga continuidad. Dicho explícitamente de que han venido para quedarse, de que este es el primer paso, como es natural, pues de un proyecto que está ahí y que hay que acabar, Por eso, pues también mostrar mi alegría y mi contento por saber pues que esto se va a empezar y se va a terminar. Obras que afectarán a los pabellones 1 y 3, lo que supone una superficie de más de 700 metros cuadrados. No hay tiempo para más. Hasta aquí la actualidad de este domingo, 21 de mayo de 2017. Llega ya la última hora de la actualidad y después, como siempre, la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.